Era una fría noche de noviembre de 1985 en el Hammersmith Odeon de Londres. Queen estaba en pleno ensayo para su próxima gira mundial cuando algo inesperado rompió la concentración del grupo. En medio de Radio Gaga, uno de los técnicos de sonido, David Thompson, de 23 años, tropezó con un cable y cayó aparatosamente desde una plataforma de 2 metros de altura. El golpe resonó por todo el teatro vacío como un disparo. Mientras los demás miembros de la banda se quedaron inmóviles por la sorpresa, Freddie Mercury dejó caer su micrófono al suelo y corrió hacia el joven técnico que yacía inmóvil entre cables y equipos. Lo que sucedió en los siguientes minutos no solo salvó una vida, sino que reveló una faceta de Freddie Mercury que pocos habían visto, su humanidad más pura en acción. Suscríbete y activa la campanita para descubrir cómo este momento de crisis reveló el verdadero corazón de una de las leyendas más grandes del rock. Aquella noche de ensayo era crucial para Queen. Faltaban apenas 3 semanas para el inicio de su Magic Tour y cada detalle técnico debía estar perfectamente coordinado. El Hammersmith Odeon, un venue histórico donde habían tocado múltiples veces, se había convertido en su laboratorio de pruebas. Las luces, el sonido, los efectos especiales, todo tenía que funcionar como un reloj suizo. La presión era inmensa, porque esta gira determinaría si Queen podía mantener su estatus como una de las bandas más grandes del mundo después del éxito rotundo de Live Aid. Freddie había llegado esa noche con su energía característica, pero también con una tensión palpable. Los ensayos técnicos no eran su parte favorita del proceso creativo. Prefería la espontaneidad del momento en vivo. Sin embargo, entendía su importancia. El equipo técnico, compuesto por más de 20 profesionales, trabajaba desde las primeras horas de la mañana, ajustando cada cable, cada luz, cada amplificador. David Thompson, el técnico más joven del grupo, había sido contratado recientemente y estaba ansioso por demostrar su valía en su primer tour con Queen. Nadie podía imaginar que esa noche se convertiría en una prueba de fuego tanto para él como para Freddie Mercury. En el escenario del Hammersmith Odeon, la atmósfera era de concentración profesional intensa. Freddie Mercury se movía por el escenario con su elegancia felina habitual, aunque sin la audiencia su energía era más contenida, más técnica. Brian May ajustaba meticulosamente su guitarra Red Special, probando diferentes configuraciones de amplificadores para lograr el sonido perfecto. Roger Taylor, detrás de su batería, marcaba ritmos precisos mientras discutía con el ingeniero de sonido sobre los niveles de cada tambor. John Deacon, siempre el más metódico, revisaba una y otra vez las conexiones de su bajo, asegurándose de que no hubiera interferencias. Alrededor del escenario, el equipo técnico trabajaba como hormigas organizadas. David Thompson se encontraba en una plataforma elevada, ajustando las luces superiores. Un trabajo que requería concentración absoluta y equilibrio perfecto. Era su responsabilidad asegurar que cada reflector estuviera en el ángulo exacto para crear la atmósfera mágica que caracterizaba los shows de Queen. A sus 23 años, David había trabajado con bandas menores, pero Queen representaba el sueño de todo técnico de rock. Había estudiado cada concierto de la banda, conocía cada efecto de luz, cada momento donde Freddie necesitaría un spot específico. Su dedicación era total, quizás demasiado total para su propia seguridad. Radio Gaga resonaba por el teatro vacío con una potencia que hacía vibrar las butacas rojas del histórico venue. Freddie cantaba con menos teatralidad que en un concierto real, pero su voz seguía siendo magnética, llenando cada rincón del espacio. Las luces parpadeaban siguiendo el ritmo programado, creando patrones hipnóticos que se reflejaban en las paredes doradas del Hammersmith. Todo parecía funcionar perfectamente cuando, de repente, un ruido seco y metálico cortó la música como un cuchillo. David Thompson, mientras ajustaba un reflector en la plataforma superior, había pisado un cable mal asegurado. Su pie se enredó, perdió el equilibrio y cayó 2 metros hacia el suelo del escenario. El impacto fue brutal. Su cuerpo golpeó primero contra una caja de amplificadores
antes de estrellarse contra el suelo de madera. El silencio que siguió fue ensordecedor. La música se detuvo abruptamente cuando los miembros de Queen se dieron cuenta de lo que había pasado. Brian May bajó su guitarra lentamente, Roger Taylor se puso de pie detrás de su batería y John Deacon se acercó al borde del escenario. Pero fue Freddie quien reaccionó primero y más decisivamente. Sin dudarlo un segundo, dejó caer su micrófono, que produjo un feedback agudo al golpear el suelo, y corrió hacia donde yacía David, inmóvil entre cables y equipos destrozados. El resto del equipo técnico se quedó paralizado por unos segundos cruciales. Algunos corrieron hacia los teléfonos para llamar a una ambulancia. Otros se acercaron lentamente, inseguros de qué hacer. Los miembros de Queen intercambiaron miradas de preocupación y shock. Brian May se quitó la guitarra y comenzó a caminar hacia el lugar del accidente, pero Freddie ya estaba allí. Roger Taylor bajó de su batería y se acercó también, mientras John Deacon, siempre más reservado, observaba desde una distancia prudente, pero con evidente preocupación en su rostro. El manager de la banda, que había estado revisando el cronograma en una mesa lateral, dejó caer sus papeles y corrió hacia el escenario. Los técnicos de sonido en la cabina de control se miraron entre sí, sin saber si debían apagar todo el equipo o mantenerlo encendido. La iluminación del escenario, ahora sin nadie que la controlara, continuaba parpadeando automáticamente, creando un ambiente surreal y casi cinematográfico. El aire del teatro, que momentos antes vibraba con música y creatividad, ahora estaba cargado de tensión y miedo. Todos los ojos estaban puestos en Freddie y en el joven técnico que yacía inconsciente en el suelo. Freddie Mercury había enfrentado crisis antes, pero siempre en el contexto del espectáculo y la performance. Esto era diferente. Esto era real, crudo, humano. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló junto a David y comenzó a evaluar la situación con una calma que sorprendió a todos los presentes. «David, can you hear me? David, stay with me», repetía con voz firme pero cálida mientras revisaba cuidadosamente si el joven respiraba. Su experiencia limitada en primeros auxilios, aprendida años atrás en la escuela, regresó a su memoria como un instinto. Colocó suavemente su mano en el cuello de David para verificar su pulso, y al sentirlo, un alivio visible cruzó por su rostro. «He's breathing. He has pulse. But we need to keep him still», anunció al grupo que se había formado alrededor de ellos. Freddie se quitó su chaqueta de cuero y la colocó cuidadosamente bajo la cabeza de David, creando una almohada improvisada. «Nobody move him until the paramedics arrive», ordenó con una autoridad natural que nadie cuestionó. Durante los siguientes 10 minutos, mientras esperaban la ambulancia, Freddie no se movió de al lado de David, hablándole constantemente, manteniéndolo consciente cuando comenzó a despertar, asegurándose de que no entrara en shock. Cuando David finalmente abrió los ojos confundido y con dolor, lo primero que vio fue el rostro preocupado de Freddie Mercury inclinado sobre él. «Hey there, Sleeping Beauty», le dijo Freddie con una sonrisa tranquilizadora. «You gave us quite a scare, but you're going to be fine, I promise». David, aturdido, trató de incorporarse, pero Freddie lo detuvo gentilmente. «No, stay still. The ambulance is coming. You might have hurt your back or your neck, and we can't take any risks». La voz de Freddie era completamente diferente a su persona escénica. Era suave, paternal, llena de genuina preocupación. Cuando llegaron los paramédicos, Freddie les explicó detalladamente lo que había observado, cómo había caído David, cuánto tiempo había estado inconsciente, qué síntomas había mostrado. Su reporte fue tan preciso y útil que uno de los paramédicos comentó que parecía tener entrenamiento médico. Mientras colocaban a David en una camilla, Freddie tomó su mano y le dijo, «I'm coming with you to the hospital. The rehearsal can wait». Fue entonces cuando todos en el teatro se dieron cuenta de que acababan de presenciar algo extraordinario. Una superestrella del rock poniendo la vida de un empleado por encima de su carrera, su agenda, su imagen pública. La transformación en la dinámica del equipo fue inmediata y profunda.
Lo que había comenzado como una relación profesional típica entre artista y equipo técnico se convirtió en algo parecido a una familia. Freddie insistió en acompañar a David al hospital, donde permaneció durante 3 horas, hasta asegurarse de que solo tenía una conmoción leve y algunas contusiones. Pagó todos los gastos médicos de su propio bolsillo y se aseguró de que David tuviera el mejor cuidado posible. Pero más importante aún, cuando David regresó al trabajo una semana después, Freddie había implementado nuevas medidas de seguridad para todo el equipo técnico. Contrató a un especialista en seguridad laboral, mejoró el seguro médico de todos los empleados y estableció protocolos estrictos para el trabajo en alturas. "If someone gets hurt working for us", declaró en una reunión con todo el equipo, "it's not just their problem, it's our problem. We're all in this together". El resto de Queen apoyó completamente estas medidas, pero todos sabían que habían sido iniciativa personal de Freddie. El ensayo se pospuso 2 días, algo que en la industria musical se consideraba casi impensable, pero Freddie fue inflexible. "The show will be better when everyone is safe and healthy". Las repercusiones de esa noche se extendieron mucho más allá del equipo de Queen. La historia se filtró a la prensa musical, pero en lugar de generar publicidad negativa sobre el accidente, se convirtió en una historia sobre liderazgo y humanidad. Otros artistas comenzaron a revisar sus propias medidas de seguridad para sus equipos técnicos. David Thompson, completamente recuperado, se convirtió en uno de los técnicos más leales de Queen, trabajando con ellos durante el resto de la carrera de Freddie. Años después, en entrevistas, David siempre recordaba esa noche como el momento que cambió su perspectiva sobre la industria musical. "Freddie no me salvó solo esa noche", solía decir. "Me enseñó que en este negocio todavía puede haber humanidad real". La historia se convirtió en legendaria entre los técnicos de rock de todo el mundo, estableciendo un estándar de cómo los artistas deberían tratar a sus equipos. Freddie nunca habló públicamente sobre el incidente, considerándolo simplemente lo que cualquier persona decente habría hecho, pero su equipo sabía que habían trabajado para alguien verdaderamente especial. El Magic Tour que siguió fue considerado uno de los mejores de Queen, no solo por la música, sino por la cohesión y dedicación de un equipo que sabía que su líder realmente se preocupaba por ellos. Esa noche en el Hammersmith, Odeon nos enseñó que la verdadera grandeza no se mide solo por el talento o el éxito, sino por cómo tratamos a quienes trabajan con nosotros cuando nadie está mirando. Freddie Mercury demostró que ser una superestrella no significa estar por encima de la humanidad básica, sino usar esa posición para elevar y proteger a otros. En un mundo donde a menudo valoramos más la productividad que las personas, ese momento nos recuerda que el liderazgo real viene de poner el bienestar humano por encima de cualquier agenda profesional. La música puede tocar almas, pero son las acciones las que revelan el verdadero carácter de una persona. Cuando alguien necesita ayuda, no importa quién eres o qué tan importante sea tu trabajo en ese momento. Lo que importa es responder con compasión y acción. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste el bienestar de alguien más por encima de tus propias prioridades? Comparte en los comentarios una historia de cuando alguien te ayudó en un momento difícil y suscríbete para más relatos que celebran esos momentos donde la humanidad brilla más que cualquier reflector de escenario.